Muchas gracias a quienes asisten a esta hora al encuentro de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. En nombre de la Sala de Consulta y Servicio Civil, doy apertura al panel El modelo de Consejo de Estado colombiano y la experiencia de la función consultiva. Para comenzar, doy especialmente la bienvenida al doctor Jaime Rodríguez Arana, presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo. Doctor Rodríguez. Para mí es un gran placer y un singular privilegio haber sido invitado por el Consejo de Estado, por el consejero Germán Bula, presidente de la Sala de Consultas de esta benemérita institución, para compartir con ustedes algunas consideraciones, reflexiones, meditaciones acerca de las funciones que atribuidas el Consejo desde la óptica de un profesor extranjero, pero de un profesor extranjero que quiere a Colombia, que tiene muchas amigas y muchos amigos en Colombia, que lleva participando desde hace bastantes años en un sinfín de actividades académicas en distintas universidades del país y que ha tenido la suerte, el privilegio de haber tratado y de seguir tratando a muchas y muchos consejeros de Estado y que por lo tanto la visión de la historia de la institución, la oportunidad de haber conversado incluso algunas veces con cierta extensión sobre las funciones del Consejo de Estado y haber participado también. Recuerdo que en el año 2014 estuvimos en uno de los aniversarios y luego hace un poco menos de tiempo en el bicentenario del Consejo de Estado y por lo tanto creo que no sé si estoy en condiciones o no de aportar significativas consideraciones, pero sí creo que, bueno, sobre todo si lo comparamos con el Consejo de Estado español o el Consiglio di Stato italiano, con el Consejo de Estado francés ustedes saben ya mucho mejor que yo, porque el Libertador se inspiró directamente en el sistema francés, en Napoleón, y por lo tanto, desde esa perspectiva, lo tienen ustedes mucho más claro. Parto de un presupuesto que es un presupuesto que he tenido presente cuando he estado preparando esta media hora de comentarios y que es un presupuesto que creo que desde el principio debe quedar encima de la mesa. Y es que no es casualidad que en este tiempo en el que estamos, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de emergencia sanitaria en el que estamos, el Consejo de Estado de Colombia, creo, lo puedo decir desde fuera, ha cumplido cabalmente su misión de control judicial de la actividad del gobierno y de la administración. Y esto, afirmarlo, como también puedo afirmar que en Europa, sobre todo Francia y Alemania, han llevado la delantera en lo que se refiere al control judicial de las actuaciones de la administración durante el tiempo de pandemia, del tiempo de la emergencia sanitaria. Y esto ha sido así porque se trata de instituciones que funcionan, de instituciones que cumplen sobradamente las funciones que el ordenamiento les atribuye. Es verdad, como ustedes saben muy bien, mejor que yo, que la función consultiva es la primigenia, es la original del Consejo de Estado y que en España pues es la única función que cumple el Consejo de Estado, que no es menor, porque nosotros en el Consejo de Estado tenemos residenciada la alta función consultiva de la administración y sobre todo del gobierno. Y por lo tanto, ya desde el Consejo de Castilla de Felipe II, con las vicisitudes y peripecias que también nosotros tuvimos en el siglo XIX, en las constituciones que surcaron ese azaroso y peculiar siglo de nuestra historia, donde venían e iban algunas constituciones, cuando estaba
estaban los afrancesados, pues se inspiraban también en el modelo jurisdiccional francés, y cuando venían, pues, digamos, partidos y gobiernos de cuño más hispánico, volvíamos al sistema judicialista. En cualquier caso, yo siempre suelo decir, cuando te preguntan, bueno, pero ¿cuál es el mejor modelo de selección de los miembros de la Corte Suprema o del, como se llama en cada país, de la cabeza rectora del orden jurisdiccional contencioso administrativo? ¿El francés administrativo o el que impera la mayor parte de los países judicial? Yo tengo que decir que sí, aquel que garantice realmente la autonomía y la independencia de la función del control jurisdiccional. Porque nadie va a poner en tela de juicio en este momento la calidad. Habrá luces y sombras, como lo hay en la obra humana, pero la calidad de las resoluciones del Consejo de Estado francés. Cuando hemos visto en plena pandemia que nada más y nada menos, uno de los jueces de referé de las cautelares positivas paralizó, ordenó la detención de todo un sistema de drones que se había instalado sobre el cielo de París para hacer vigilancia sanitaria, y lo detuvieron porque decían que esa orden no tenía cobertura normativa y que además no preservaba el respeto a los datos personales de los ciudadanos, o que no había una garantía de que los datos personales que se iban a obtener a través de esos drones pudieran ser utilizados para fines distintos de la pandemia. Efectivamente, en mi país, el Consejo de Estado, que tiene, como ustedes saben, porque han tenido también, mantienen una buena relación con la institución homónima española, se dedica fundamentalmente a la tarea consultiva. Conocen sus instalaciones en la calle Mayor, saben que es un órgano compuesto por bastantes miembros, unos natos, consejeros natos, otros consejeros permanentes y otros consejeros electivos. Por cierto, es más numeroso que la sala de consultas del Consejo de Estado colombiano. Y tienen, creo que se puede decir así con toda solemnidad, el mejor cuerpo de abogados que existe en España, que son los letrados del Consejo de Estado. No lo digo porque mi abuelo fuera letrado del Consejo de Estado hace ya muchos años, como es lógico, sino porque además tengo ahora una sobrina que está preparándose y conozco muy bien los temarios que tienen que superar quienes acceden a estas altas funciones. Y la verdad es que, aunque lamentablemente muchos de ellos luego son fichados por las grandes empresas multinacionales como secretarios generales del Consejo de Administración, pero tienen todavía pues un cuerpo que está en activo y que está adscrito a las comisiones y a las secciones, como se llama, las secciones que analizan los asuntos, que realmente permiten una altísima cualificación técnica de los dictámenes y de los estudios que tienen que elaborar. Y esto es importante destacarlo, porque disponer de una infraestructura de personal adecuado para la gran función de la consulta, del consejo, cada vez más importante, pues se garantiza que luego ya cuando los asuntos llegan arriba, es decir, a estudio de los señores consejeros, señoras y señores consejeros, en las secciones correspondientes, o cuando tiene que ir al pleno o a la comisión permanente, los asuntos llegan ya muy bien fundados, muy bien trabajados, y realmente pues tienen muy fácil la tarea los consejeros de Estado. Sí quiero señalar que efectivamente la función consultiva cada vez va a ser más importante, entiendo. No es que la función jurisdiccional no lo sea, que lo es, y también va a ser muy importante, y lo está siendo. Estamos viendo cómo los países que son capaces de mantener altas cuotas de dependencia y autonomía garantizan a los ciudadanos el derecho del poder para la libertad.
y respetan los derechos fundamentales de las personas y se están convirtiendo estos consejos de Estado o de Cortes Supremas, como se les llama en cada país, en jurisdicciones de la libertad. Cada vez eso va a tener, esperemos, a pesar de la deriva totalitaria que nos acecha permanentemente y que la pandemia ha puesto de relieve, vemos que forma parte de esa tarea fundamental del control. Claro, el control que ustedes tienen es bifronte, es una doble faz, tiene un control preventivo, la consulta, y tiene un control efectivo, que es sobre la decisión ya adoptada. Y por lo tanto, la función de control, que es una de las funciones más importantes que se pueden realizar en un Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho y la democracia, que son las dos caras de la misma moneda. Yo recuerdo un seminario en Alemania hace ya bastantes años sobre el Estado de Derecho y la democracia, y la conclusión a la que yo llegué después de 3 días, mañana y tarde, reunidos con colegas alemanes, fue que la diferencia no existe entre Estado de Derecho y democracia, sino que son dos caras de la misma moneda y son inescindibles, la democracia y el Estado de Derecho y el Estado de Derecho y la democracia. Bueno, pues los colombianas y colombianos tienen la suerte de disponer de una institución con esta doble funcionalidad, que parte del control, que parten de tener como base el control preventivo y el control efectivo o a posteriori de las decisiones que toma el gobierno y la administración. Para que se hagan una idea, porque nosotros creo que no podemos más que aplaudir lo que hace el Consejo de Estado en Colombia. Tendrá sus fallos también, como tienen todas las instituciones, pero desde el punto de vista del control institucional, yo lo aplaudo con las dos manos, el sistema de selección que tienen de los consejeros. A pesar de que estoy convencido de que también tiene sus contradictores y que hay problemas a la hora de la selección, pero nosotros en España aquí hemos fallado estrepitosamente. Estrepitosamente porque la calidad de las sentencias es la mejor prueba de cuando un sistema funciona y cuando no funciona. Y nosotros tenemos que pensar bien, a la luz de lo que pasa en la selección en Colombia, otra forma de seleccionar a los miembros de la Corte Suprema. Que efectivamente son miembros de la carrera judicial, salvo una cuota para juristas de reconocido prestigio, que siempre lo ha habido y que han llegado a través de esa cuota grandes juristas, pero tenemos que pensar en que el sistema actual es muy politizado y por lo tanto eso se demuestra luego en las sentencias. Y además no tiene el Tribunal Supremo de España un cuerpo de letrados como sí tiene el Consejo de Estado, que puedan desbrozar jurídicamente la tarea, y son grandes juristas que conocen muy bien las materias, porque las tienen que hacer ellos, porque prácticamente en España los miembros de la Corte Suprema, ellos hacen las sentencias desde el inicio, no tienen letrados ordinariamente que hagan minutas, y esto se nota mucho luego en la calidad de la sentencia. También nosotros tenemos, a la hora de la selección, el Consejo de Ministros, el Gobierno puede seleccionar pues, como miembros como miembros electivos, pues a personas que provengan sobre todo, la experiencia de cargos públicos. Los consejeros natos son los que están por razón de su cargo, el director de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, el presidente fiscal general del Estado, el presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, el presidente del Consejo de la Abogacía, el presidente de la Comisión General de Codificación, el director general de lo contencioso del Estado, el director del Centro de Estudios Constitucionales. Luego también, desde una reforma de hace poco, los presidentes de gobierno que lo dispongan, que así quieran, pueden integrarse también como consejeros del Consejo de Estado. Y por lo que se refiere a las competencias, creo que es bueno pensar en que esas competencias consultivas están diferenciadas según competencias que tiene atribuido el Pleno del Consejo de Estado y competencias que tiene atribuida la Comisión Permanente. El Pleno lo forman todos, los
consejeros electivos, los consejeros natos y los consejeros permanentes. La comisión permanente es la que está integrada por los consejeros permanentes, que son vitalicios, y donde se tratan cuestiones fundamentalmente de índole jurídica, como puede ser, para que se haga una idea, recursos administrativos de revisión, revisión de oficio de actos administrativos, nulidad, interpretación y resolución de contratos administrativos cuando se formula oposición por parte del contratista y en todo caso en los supuestos previstos en la legislación de contratos del Estado que así se establezca, nulidad, interpretación y modificación y extinción de concesiones administrativas, cualquiera que sea su objeto, reclamaciones que en concepto de indemnización de daños y perjuicios se formulen ante la Administración del Estado, es decir, que todos los expedientes de responsabilidad patrimonial del Estado los ve el Consejo de Estado. Hay que hacer un paréntesis. Las comunidades autónomas han establecido en su sistema institucional, algunas, no todas, consejos consultivos, así se llaman. Por ejemplo, yo soy gallego, en Galicia, o Consejo Consultivo, también lo hay en Cataluña, lo hay en el País Vasco y algunas comunidades tienen también consejos consultivos para descargar al Consejo de Estado de todas estas materias, porque si el Consejo de Estado tiene que ver solamente acerca de todos los expedientes de responsabilidad patrimonial del Estado, pues vea más que eso. Con esto que quiero señalar, que la función consultiva es una función de gran envergadura que reclama unos medios personales y materiales pensados para poder acometer esta tarea, que es una tarea que cada vez va a tener más importancia. Yo sé, conozco por referencias y también por tradición oral, vamos a decir así, de los grandes servicios que ha prestado y que presta y prestará el Consejo de Estado cuando se le formulan consultas por parte del Poder Ejecutivo. Y eso es porque yo, al menos los que he conocido, consejeros de la sala de consultas, que conozco bastantes desde hace unos años, he visto y compruebo que son personas muy bien seleccionadas y que tienen algo que es fundamental, que es sentido del Estado. Sentido del Estado. Por encima de las visiones partidarias que siempre puede haber ante los problemas y cuestiones polémicas, tiene que estar presente el sentido del Estado. Otra cosa es que a lo mejor puedan tener o deban tener un apoyo administrativo proporcionado a la naturaleza de las funciones que realizan como órgano consultivo. Y en este sentido, pues creo que tenemos que llamar la atención, a lo mejor, o simplemente reflexionar. Claro, en España, fíjense que para la tarea consultiva, pues entre los consejeros electivos son los que elige el gobierno, entre los consejeros natos, que vienen por los cargos que realizan, y los consejeros permanentes, que son 12, el número de consejeros puede ser un número que multiplica por 8 o por 10 los consejeros que forman parte en Colombia de la sala de consultas. Y probablemente, insisto, probablemente a la hora de pensar en lo que espera o lo que razonablemente va a tener que convertirse los consejos consultivos, pues una dotación mayor de medios personales y de medios materiales va a ayudar fundamentalmente a la tarea que tiene encomendada el Consejo de Estado. Por lo que se refiere a la función jurisdiccional, a mí me ha llamado la atención y me parece muy interesante que también tiene función constitucional, de jurisdicción constitucional, y que tiene también jurisdicción electoral. Nosotros en España y en otros países, en España es muy particular la jurisdicción electoral porque es una jurisdicción mixta y ad hoc. Es decir, tenemos una junta electoral central y juntas electorales territoriales que se constituyen para la gestión y resolución de los conflictos que pueda haber cuando se celebran elecciones.
están integradas normalmente por miembros del Poder Judicial y por juristas que proponen los partidos políticos. Y como digo, no es una jurisdicción permanente, sino que es una jurisdicción ad hoc, es una jurisdicción que está para resolver los conflictos que pueda haber con ocasión de las elecciones. Ahora en Galicia acabamos de tener unas elecciones a presidente de la comunidad autónoma, a gobernador, en el caso colombiano, y efectivamente, bueno, pues ha habido pocas cuestiones que hay que resolver, sobre todo en España las que son más frecuentes tienen que ver con el voto del personal de los ciudadanos que están en el exterior, se llama el voto de los residentes ausentes, que no tiene muchos conflictos. Y no entendemos cómo es posible que para poder votar en el extranjero haya que hacer tal esfuerzo y pedirlo con tanta insistencia cuando lo que es que los señores y señores españoles en el extranjero con derecho a voto, pues es enviar a su casa con toda la embajada, solicitarlo a la vez. Y luego cualquier vicisitud que pueda haber en relación con el proceso electoral lo resuelven estas juntas electorales. Normalmente los partidos suelen proponer profesores de Derecho Constitucional, especialistas en Derecho Electoral o profesores también catedráticos de Derecho Administrativo. Y luego ya las cuestiones que resuelven estos órganos, conoce de ellas las salas contencioso-administrativas y sala contencioso-administrativa de la Corte Suprema y en su caso ya cuestiones constitucionales, el Tribunal Constitucional. Pero he visto que en Colombia el Consejo de Estado tiene funciones de contencioso electoral y me parece bien interesante y que debería de ser estudiado también en otros países la posibilidad de que un órgano de esta naturaleza pueda conocer también de cuestiones contencioso-electorales, porque, bueno, en definitiva, el derecho electoral es derecho público. Económico-administrativa, tributaria, la conoce. Las salas contencioso-administrativas de los Tribunales Superiores de Justicia y la Corte Suprema, y ustedes la conocen en la jurisdicción contencioso-administrativa y luego como cabeza rectora en el Consejo de Estado, probablemente ese modelo funcione y deba funcionar en los países para, no digo concentrar, porque la palabra concentrar en el tiempo en que estamos no suena bien, pero para dividir armónicamente las tareas de los tribunales que tienen competencia en materia de derecho público. Creo que esto es un acierto y creo que esto es una virtud que tienen ustedes y que, bueno, pues también nosotros en otras jurisdicciones de otros países podemos orientar. De la media hora quedan 7 minutos. Y voy a terminar estos 7 minutos con una reflexión general. La reflexión general es que la institucionalidad de Colombia creo que en buena medida tiene el prestigio que tiene gracias al prestigio del Consejo de Estado. Esa doble faz, esa doble funcionalidad, esa doble dualidad, control preventivo, control efectivo, a posteriori, creo que dota a la institución de un gran valor. Creo que los sistemas de selección es un sistema que podrá tener cambios como todo en la vida, pero no lo entreguen al poder político, porque si ustedes entregan la selección de los magistrados, necesariamente se va a ideologizar y a politizar algo que debe estar reservado a los que más saben de derecho administrativo y de derecho público, derecho electoral, etc. Hace años el Tribunal Supremo en España seleccionaba sus integrantes
porque sus miembros tenían la experiencia de ver en los autos que les llegaban las resoluciones que tenían que estudiar. Y ahí veían la calidad de los magistrados. Y normalmente, podría haber fallos y podría haber excepciones, pero normalmente convocaban y llamaban a aquellos que realmente venían de jurisdicciones inferiores, pero que tenían prestigio, tenían autoritas. Como decía el maestro Álvaro II, la autoritas es el saber socialmente reconocido. Y todos sabemos, yo como profesores son los que destacan en su tarea y los que piensan y los que sus conferencias vale la pena escuchar porque aportan. Y sé, por desgracia, que hay otros profesores que sus conferencias no son más que descripciones de la norma y como mucho, pues, adornadas con... Pero creo que se sabe en todas las organizaciones y en todas las corporaciones quiénes son los mejores. Y tenemos que buscar sistemas de selección que los mejores estén cuanto más arriba mejor. ¿Por qué? Porque arriba vienen los asuntos delicados que han pasado por muchas instancias y que necesitan de la pericia. Y necesitan también jurisprudencia, de la prudencia, del conocimiento y de la prudencia. Y en ese sentido, el poder contar, como ustedes cuentan, con magistrados que se han curtido en la jurisdicción y juristas reconocidos de gran prestigio que aportan sus conocimientos, eso es muy importante para que al final el ciudadano sepa que el control se está realizando con todas las garantías y que el control es un control que está residenciado en órganos que realmente cumplen con su función, en órganos que efectivamente hacen las cosas con rigor. Y esto lo digo toda pena, porque mi país no ha conseguido todavía, para mí no funciona en este sentido, hay, pues, no sé cómo decirlo, se cambian cromos entre los partidos, pues yo te pongo a este, pero tú ponme a este, pero no, muchas veces no es el rigor, ni es la autoritas lo que conduce a la selección. Y ustedes sí lo tienen. Y presérvenlo, consérvenlo, porque eso vale la pena y garantiza que realmente, cuando un asunto va al Consejo de Estado y va a la sección correspondiente o a la sala correspondiente, ahí las deliberaciones de los jueces y magistrados son de nivel jurídico y ahí se escuchan comentarios, serán distintos y al final se llega a una solución de la que se aprende. Yo fui miembro de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, poco tiempo, la verdad, me hubiera gustado estar más tiempo, pero me llamaron para otra actividad en mi tierra, en Galicia, y no pude decir que no. Pero de ese tiempo, de estar en esa sala, de integrar esa sala de lo contencioso administrativo de ese Tribunal Superior de Justicia de una comunidad autónoma, tras la fortuna de compartir la sala con magistrados mayores que yo, de más experiencia, me di cuenta de algo muy importante. Y es que luego he sido parlamentario y también estaba en el Poder Ejecutivo. Y es que el poder del juez de decir lo que es el derecho, como Álvaro II gustaba decir, el derecho es lo que dicen los jueces. Ese es el poder más importante. Y el poder que tiene que estar más fundado y más justificado. Porque si a alguien se le requiere y se le reclama justificación, argumentación y motivación, es al juez. Si además el juez, por un periodo, no tiene función jurisdiccional, sino función consultiva, fíjense lo que se puede aportar a el gobierno cuando el gobierno plantea las cuestiones que debe plantear según la ley o cuando, según la conveniencia o según la oportunidad, piensa que ese Consejo de Estado le va a resolver los problemas. Porque, ¿qué es lo que decía el Libertador del Consejo de Estado? Sus consejos serán oídos y sus avisos tendrán la más grave influencia en la deliberación del jefe supremo, del Poder Ejecutivo. En España, el Consejo de Estado, cuando emite sus dictámenes, el gobierno cuando estudia los asuntos del Consejo de Estado dice, y el gobierno ha decidido, oído el Consejo de Estado,
Eso quiere decir que lo ha oído, pero ha resuelto tal cosa. El gobierno ha resuelto de acuerdo con el Consejo de Estado, es decir, que se ha orientado en línea con lo que dice el Consejo de Estado, sabiendo que el Consejo de Estado también pocas veces lo utiliza, pero hay veces que en algunos dictámenes dice, y esta observación que hacemos es esencial. Y cuando el Consejo de Estado dice esto, que es esencial, que pocas veces lo hace, pero a veces lo hace, es porque quiere pronunciarse con toda la fuerza que tiene como institución. Y bien hará el gobierno que sea de atender ese consejo, porque ese consejo, cuando lleva la rúbrica de la observación esencial, es porque afecta gravemente a aspectos medulares y nucleares del Estado de Derecho que no se pueden dejar de considerar. Es un placer atender esta invitación. Son media hora lo que se me ha pedido. Creo que de lo comentado, pues ustedes podrán hacerse cargo, ¿verdad?, de la importancia que tiene su institución, la importancia de cuidarla, de mimarla, de ser leal a sus orígenes, adecuándonos a los tiempos en que estamos, obviamente, pero buscando siempre, en todo caso, que ese control sea real, que esos consejos sean como están siendo y como son, atinados, adornados por la virtud de la prudencia y del conocimiento, y luego, como suele acontecer en las resoluciones jurisdiccionales, diciendo a la Administración del Gobierno lo que es adecuado o no al derecho en cada momento. Ha sido un gran honor participar, aunque sea por estos sistemas de las nuevas tecnologías. Me hubiera gustado más poder compartir con ustedes personalmente, y estoy seguro que en cuanto salgamos de esta situación o tengamos que ser conviviendo con ella, pero de una forma más razonable, podrán volver a abrirse las puertas del Océano Atlántico para que los aviones puedan surcarlo y podamos encontrarnos a ambos lados del charco, tanto aquí, donde se les quiere tanto, como allí, donde se nos quiere tanto. Muchas gracias. Muchas gracias por sus sesudas reflexiones, doctor Jaime Rodríguez Arana. A continuación, quiero dar la bienvenida al magistrado del Consejo de Estado de Francia, el doctor Gilles Pélissier, quien ha aceptado hacer sus anotaciones en español, del cual ya demostró dominio con ocasión del evento del Bicentenario hace unos años aquí en Bogotá. Doctor Pélissier. Buenos días, señor presidente, señoras y señores del Consejo de Estado de Colombia. Me alegro, aunque de manera distanciada, participar a vuestros nuevos encuentros de la jurisdicción contenciosa administrativa y les agradezco su invitación. Voy a intentar presentarles de manera tan sintética como más sintética posible las dobles funciones del Consejo de Estado y la articulación, sobre todo, entre esas dos funciones. Están estrechamente vinculadas, ya lo sabéis, históricamente, pero también materialmente y concretamente. La función consultiva del Consejo de Estado, que es la más, históricamente la primera, la más antigua, se desarrolla hoy en día sobre los proyectos de ley, es decir, los proyectos de ley de origen gubernamental. Y para darles una idea del volumen que es importante de esa función consultiva, son 93 proyectos de leyes que fueron presentados al Consejo de Estado en 2019. También hay un número importante de lo que llamamos decreto legislativo, es decir, de
textos en materia legislativa, pero que son dictados por el gobierno sobre habilitación del Parlamento. Pero la mayor parte, la inmensa mayoría de la actividad consultiva del Consejo de Estado es sobre proyectos de decretos reglamentarios y no son todos los reglamentos que son sometidos al Consejo de Estado, pero una gran parte. El año pasado fueron más de 600 textos que fueron así sometidos al Consejo de Estado. Esa consulta es obligatoria cada vez que un texto legislativo lo impone. También hay 200 textos que no son reglamentarios, sino colectivos individuales, como retiro de nacionalidad, reconocimiento de utilidad pública de asociaciones, fundaciones, declaraciones de utilidad pública de operaciones de obras públicas, etc. Al lado de ese volumen principal, que son las consultas obligatorias, también el Consejo de Estado puede ser consultado si el gobierno lo decide sobre textos particulares o para pedirles informes de pericia jurídica sobre tal o otro tema. En fin, el Consejo de Estado también redacta cada año un informe anual que tiene dos partes. Una parte de síntesis de la actividad del Consejo de Estado, tan administrativa como contenciosa administrativa, y también una parte que es un estudio bastante desarrollado sobre un tema de interés común, que interesa tan la parte administrativa como la parte contenciosa administrativa. Por ejemplo, el tema del informe anual de 2020, de este año, es sobre la evaluación de las políticas públicas. En 2017, el tema fue la autoridad pública y plataformas digitales, sobre lo que llamamos la uberización de ciertas actividades, que siempre son temas que son estrechamente vinculados a la actualidad jurídica, administrativa y más bien societal. La consulta del Consejo de Estado tiene como finalidad esencialmente de garantizar la rectitud jurídica del texto. Se concentra mayoritariamente sobre ese tema. Es una pericia jurídica que va a hacer el Consejo de Estado, pero también verifica la coherencia formal, la manera en que el texto, la norma nueva, se integra en el conjunto de las normas. No se preocupa en absoluto de oportunidad política. Lo que puede hacer de vez en cuando es algunas observaciones sobre la oportunidad administrativa. Por ejemplo, que hay demasiadas normas, que esa norma ya está parece redundante o poco coherente, o que tendrá consecuencias procesales, etc. Bueno, pero esencialmente es una asesoría jurídica que hace el Consejo de Estado. Esos dictámenes son preparados y adoptados en una de las 6 secciones administrativas del Consejo de Estado. Esas secciones que tienen una competencia material, que se deduce de su designación, son las siguientes. Tenemos la sección de la administración, la más reciente, la sección de Hacienda,
la sección del Interior, de Obras Públicas y de lo Social. Cada sección así que tiene unas materias y los ministerios que se dedican a esa materia. En fin, la sexta sección es la sección del informe y de los estudios. Esa sección no asesora actos administrativos, sino que prepara el informe anual, así que los informes sobre los estudios, sobre cuestiones jurídicas que les puede plantear el gobierno durante el año. Cada sección tiene una quincena de miembros, un presidente, 2 presidentes adjuntos y los textos son aprobados por la sección. Únicamente los proyectos más importantes, proyectos de ley, proyectos de decretos legislativos, los informes más importantes son adoptados por la Asamblea General del Consejo de Estado, Asamblea General que está compuesta por el vicepresidente, que es el presidente del Consejo de Estado, los presidentes de secciones administrativas y en forma plenaria normalmente hay todos los miembros, todos los consejeros de Estado, pero es excepcional que se reúna y normalmente es una Asamblea General ordinaria que se reúne cada semana y hay 27 consejeros de Estado. Los dictámenes se destinan al gobierno quien les ha pedido y normalmente no son públicos. Pero desde 2015 el presidente de la República ha decidido que se publicarán los dictámenes sobre proyectos de ley y también son públicos los informes, el informe anual, naturalmente, pero también los informes sobre cuestiones jurídicas pedidas por el gobierno. Lo más a menudo son publicadas. Voy a presentarles ahora más rápidamente la función contenciosa administrativa, que ya conocéis mejor porque es más o menos la misma que la del Consejo de Estado de Colombia. Una diferencia importante, sin embargo, es que se participa de un orden jurisdiccional, el orden jurisdiccional contencioso administrativo, que está separado, que está distinguido del orden jurisdiccional general. Este orden jurisdiccional contencioso administrativo en Francia abarca las jurisdicciones contenciosas administrativas ordinarias, es decir, 40 tribunales administrativos, 8 cortes administrativas de apelación y también lo que llamamos jurisdicciones contenciosas administrativas especializadas, la más importante siendo la Corte Nacional del Derecho de Asilo, que dicta por lo menos 40.000 sentencias cada año, es decir, que es la jurisdicción contenciosa administrativa que más produce en Francia. El Consejo de Estado tiene una función jurisdiccional, pero también tiene una función de gestionario de la jurisdicción contenciosa administrativa, es decir, que se autogestiona y gestiona toda la jurisdicción contenciosa administrativa, tiene un presupuesto que está votado anualmente por el Parlamento y no depende en su gestión material y presupuestaria, no depende del Ministerio de la Justicia, lo que es una diferencia importante, por ejemplo, con la jurisdicción judicial. Las competencias del Consejo de Estado son hoy en día esencialmente una competencia de Corte de Casación, es decir, del Tribunal Supremo, de las sentencias de las Cortes Administrativas de Apelación,
o de los juicios de los tribunales administrativos que juzgan en primera y última instancia, es decir, que no son susceptibles de apelación. Pero también tiene una competencia de primera y única instancia, el Consejo de Estado, cuando juzga los ciertos textos administrativos de los más relevantes, como precisamente los que le están sometidos obligatoriamente en su fase consultiva, es decir, los decretos del presidente de la República, los decretos legislativos, los actos reglamentarios de los ministros y varios otros actos reglamentarios de ciertas autoridades administrativas independientes. Para darles una idea cuantitativa, digamos que el Consejo de Estado cada año juzga 10.000 recursos y más de la mitad, unos 56%, son recursos de casación. Unos 13% son recursos de primera y única instancia. El Consejo de Estado, la sección de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado está presidida por un presidente que es ayudado por 3 presidentes adjuntos y después los miembros son repartidos entre 10 salas, cada una teniendo una competencia material, ciertas materias, y cada sala está presidida por un presidente, 2 asesores o presidentes adjuntos, 2 relatores públicos y entre 10 y 14 miembros que son los relatores que instruyen los casos, los expedientes. La sección de lo contencioso administrativo juzga los recursos. Hay varias formas de formaciones de juicio. La más solemne, la más importante, la llamamos la Asamblea de lo Contencioso, que es la única que es presidida por el vicepresidente del Consejo de Estado y en la que participan no solo miembros de la sección de lo contencioso administrativo, pero también los presidentes de las secciones administrativas. Y las otras formaciones, otra formación superior es la sección de lo contencioso administrativo, que agrupa la totalidad de los presidentes de la sección de lo contencioso administrativo. Pero la formación normal, digamos, para donde se juzgan los casos de interés jurisprudencial, es la formación de 2 salas reunidas. No son toda la totalidad, claro, de los miembros de las salas que van a participar al juicio de los casos, sino los presidentes, los asesores y el relator de cada de esas 2 secciones. Así que otro miembro de otra sala. Pues bien, la articulación concretamente entre esas funciones consultivas y contenciosas administrativas se decía que es algo muy, muy esencial, muy importante no solo en la vida, sino también en ¿cómo decir? La esencia del Consejo de Estado y de manera más importante quizás de la jurisdicción contenciosa administrativa en Francia.
¿Por qué? Porque, bueno, si tiene raíces históricas, que voy a resumir rápidamente, también tiene una relevancia más fundamental. Bueno, históricamente, muy rápidamente, probablemente sabéis que la función contenciosa administrativa es bastante reciente, digamos que emergió de la función consultiva del Consejo de Estado, eso por razones históricas, porque después durante la Revolución Francesa y justo después, no se quiso crear una jurisdicción contenciosa administrativa porque tenía una resistencia a la idea de crear jurisdicciones especiales. La Revolución Francesa acababa precisamente de unificar las jurisdicciones, pero tampoco se quiso confiar a la jurisdicción ordinaria los litigios de la administración por temor precisamente a los abusos anteriores de los parlamentos, que eran los tribunales anteriores, que tenían una cierta tendencia a entrar sobre materias gubernamentales. Así como se instaló durante el siglo XIX, por mayor parte del siglo XIX, ese sistema que llamábamos el sistema del administrador juez. Eso significa que las reclamaciones contra las administraciones eran tratadas, eran juzgadas, digamos, o resueltas más bien, por la administración misma. Es decir, que concretamente era el ministro que solucionaba sobre esas reclamaciones. El ministro se pronunciaba después de una instrucción de la reclamación, instrucción que se desarrollaba delante del Consejo de Estado. Y así que el Consejo de Estado desarrolló una forma de procedimiento casi jurisdiccional. No lo era claro porque se conducía solo a un dictamen, una proposición al ministro, pero el ministro la seguía en la gran mayoría de los casos. Y ese procedimiento se institucionalizó de manera casi jurisdiccional. Por ejemplo, había una comisión especial para instruir esos casos. Los reclamantes podían presentarse, podían hacer observaciones, podían ser defendidos, representados por abogados, y había todo un procedimiento contradictorio que se precisó durante el siglo XIX, y cuando a finales del siglo XIX, en 1872, una ley devolvió al Consejo de Estado su plenitud de jurisdicción, es decir, que el ministro no era él quien dictaba sobre esas reclamaciones, pues el Consejo de Estado ya tenía un procedimiento casi jurisdiccional que permitía tratar de esos casos. Pues bien, eso es la razón histórica, de esa doble función. Pero más profundamente, hoy en día, si permanece esa doble función, y si la jurisdicción contenciosa administrativa le considera como algo esencial a su identidad, es más profundamente porque esa doble función permite y expresa la especificidad del juicio de la administración. Es decir, que consideramos que para juzgar la administración hay que conocerla bien, hay que
conocer sus misiones, sus objetivos y sus apremios. Es decir, que no se puede juzgar una administración como se juzga un litigio entre dos intereses privados. Y esa idea es a la raíz de una jurisdicción contenciosa administrativo, pero también a raíz de un derecho administrativo, que, como sabéis, el nacimiento es contemporáneo del nacimiento de la jurisdicción contenciosa administrativa y hay una imbricación estrecha entre las dos. Esa manera de esos vínculos entre los dos se traduce también en la composición y la formación y la carrera de los jueces, de los que participan al juicio de los recursos administrativos. Por sus reclutamientos, que no son reclutados por las mismas vías que los jueces judiciales, vienen por una parte de oposiciones particulares, como la de la Escuela Nacional de Administración, pero también, eso es importante, una gran parte de los miembros del Consejo de Estado y también de las jurisdicciones administrativas ordinarias que vienen de la administración, que tienen una experiencia profesional dentro de la alta función pública. Durante su carrera, los jueces administrativos, que sean de las jurisdicciones administrativas o del Consejo de Estado, tienen durante ciertos periodos, ejercen fuera de la jurisdicción en funciones administrativas, que les permite conocer del interior las administraciones. Y también, y eso es lo último, hay esa doble función que es eso específica al Consejo de Estado, que hace que los 230 miembros del Consejo de Estado que ejercen actualmente, efectivamente, en el Consejo de Estado, la mayoría de entre ellos tienen una afectación a la sección del contencioso administrativo en una sala y también una afectación en una sección administrativa. Únicamente los presidentes del Consejo de Estado y algunos otros miembros, los relatores públicos de la sección del contencioso administrativo, y algunos otros miembros que quieran tener una sola afectación, pero la mayoría de entre ellos tienen esa doble afectación. Y sobre todo para los jóvenes que cuando entran en el Consejo de Estado están afectados primero en la sección contencioso administrativa durante un año y después también están afectados a una sección administrativa. Así que esa doble afectación les permite, tener la competencia jurídica para asesorar, para ejercer esa competencia consultiva que es como he dicho, una competencia, una asesoría jurídica y también su función consultiva les da ese conocimiento de la administración que les permite juzgar bien a la administración. Pero claramente hay un riesgo de parcialidad cuando se entiende que un texto que fue instruido sobre el cual el Consejo de Estado se ha pronunciado en su formación consultiva puede ser después recurrido delante de este mismo Consejo de Estado. Esta hipótesis, esta situación, sería claramente fuente de parcialidad si los mismos miembros participaban de las dos funciones.
Por ejemplo, la Corte Europea de Derechos Humanos en los años 90, en 95 precisamente, consideró que el Consejo de Estado de Luxemburgo, que tenía esa doble función, contravenía al principio de imparcialidad porque las mismas personas podían conocer de un proyecto de reglamento y después conocer del recurso contra el reglamento. En Francia tenemos la suerte de tener mucho más miembros que el Consejo de Estado de Luxemburgo, y así que podemos instituir una separación absoluta, estricta, entre las dos funciones. Así que, y está previsto en los textos, en el Código de Justicia Administrativa, es estrictamente prohibido, imposible, que alguien que ha participado a la consulta jurídica sobre un proyecto de texto, de acto administrativo, participa al juicio de un recurso contra este mismo texto. Es imposible, es claramente prohibido. Y más que eso, los miembros del Consejo de Estado, cuando estudian un recurso sobre un acto administrativo sobre el cual el Consejo de Estado fue consultado, no tienen acceso a ninguno de los documentos de trabajo de la sección administrativa. No pueden acceder, no pueden leerlo. Así que hay una separación estricta, material, funcional, entre las dos funciones. Así se puede combinar de manera conforme al principio de imparcialidad esa doble función general del Consejo de Estado y de sus miembros, y en el caso particular de un texto, separar claramente las dos funciones. Bueno, he terminado con esta presentación. Espero que fue suficientemente clara, aunque rápida. Hasta luego. Muchas gracias, doctor Pellissier. Merci beaucoup, para reciprocarle en su idioma. Van a ser muy útiles las reflexiones de nuestros dos conferenciantes extranjeros. Doy paso inmediatamente al doctor Óscar Amaya, magistrado de la Sala de Consulta y Servicio Civil. Doctor Amaya. Muy buenos días a todos y a todos los que nos acompañan en el 26º encuentro de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Nos ha correspondido explicar una de las funciones más importantes, más activas, más fuertes en la actualidad de la Sala de Consulta y Servicio Civil, que es la de resolución de conflictos de competencias administrativas, una tarea relativamente reciente que apenas tiene del orden de 16 años de haber sido instituida. Hay que decir, en primer lugar, que esta es una función que está consagrada en el artículo 112 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso, nuestro CEPACA, que consagra las funciones en general de la Sala de Consulta y Servicio Civil. Esta función está enmarcada, por supuesto, dentro de la tarea consultiva que realiza nuestra corporación con más de 200 años de vigencia, creada, por supuesto, en su época por el libertador Simón Bolívar. ¿En qué consiste la función de resolver conflictos de competencia? En esta tarea se resuelven los conflictos que se presentan entre organismos del orden nacional, por ejemplo, Colpensiones, la UGPP, un fondo de pensiones nacional con una entidad prestacional. En segundo lugar, entre organismos del orden nacional y una entidad territorial o descentralizada. Y en tercer lugar, entre organismos descentralizados o territoriales que están en la jurisdicción, que no estén en la jurisdicción de un solo tribunal. Estos son los conflictos que en términos generales resuelve la Sala de Consulta en esta función que le ha sido asignada, repito, por el numeral 10 del artículo 111. Esta función fue creada
por la Ley 954 de 2005, 14 años después de expedida la Constitución Política, y luego con la expedición del Código Contencioso con el CEPACA, la Ley 1437 del 91, la asume y la desarrolla en su artículo 39. ¿Cuál es el origen constitucional y legal de esta función? El artículo 237 de la Constitución, que asigna las funciones del Consejo de Estado, y al final dice, y las demás que le asigne la ley. Pues esta es una de esas funciones que le ha asignado la ley, repito, la de resolver conflictos. Los conflictos de competencia los pueden promover ustedes como particulares o las entidades públicas, cuando hay una diferencia de criterios en quién asume la competencia, el manejo de un tema. Y esa tarea le ha sido asignada a la sala de consulta. Aquí lo importante es que el ciudadano puede tener la tranquilidad de que un organismo de la rama judicial le resuelve quién es el competente. No es una resolución de fondo la que está haciendo el Consejo de Estado. Lo que está diciendo el Consejo de Estado es quién va a resolver su petición cuando empieza ese debate entre una entidad y otra, perdónenme la expresión, que se tiran la pelota entre una entidad y otra y nadie le resuelve. Esta tarea, repito, es una función de la Sala de Consulta y Servicio Civil. ¿Cómo es que se desarrolla esta tarea? ¿Cómo se desarrolla? La autoridad que se considera incompetente por una petición que un ciudadano formula, se la envía a aquella que considera competente, y si esa segunda entidad también se considera incompetente, no cree que es la que debe resolver, se lo envía a la Sala de Consulta de Servicio Civil o al Tribunal Administrativo del departamento si es un tema municipal, departamental o regional. En este caso, se presentan también conflictos de competencia en sede negativa, cuando las entidades no quieren asumir la competencia, e inclusive positiva, cuando es el efecto contrario, cuando son dos entidades las que quieren asumir la competencia. El trámite es muy sencillo, se radica en el Consejo de Estado por solicitud de oficio o por una persona interesada. El Consejo de Estado fija un plazo de 5 días, por secretaría se fija un edicto, dentro de esos 5 días las partes involucradas, las personas interesadas, formulan sus alegaciones para indicar cuál ellos consideran que debe ser el competente, y finalmente la sala de consulta tiene 20 días para resolver. Aquí es importante determinar que para seguridad jurídica de los ciudadanos, de la conflictividad, de esta crispación que se presenta apenas en primera instancia, hay una norma de garantía, y es que estas soluciones no tienen recurso, quedan en firme. Es decir, la decisión del Consejo de Estado en función de resolución de conflictos es inapelable, no tiene ningún tipo de recurso. Igual ocurre, por supuesto, en las que resuelven los tribunales administrativos en sede local. Esto le da seguridad a las personas en la medida en que es esa decisión del Consejo de Estado la que deben acatar las dos entidades públicas que negaron la competencia o las dos entidades públicas que quisieron asumir la competencia. Un tercer comentario muy interesante es que este ejercicio que hace el Consejo de Estado es un control previo de legalidad en sede de la competencia, y es en garantía de los ciudadanos, en garantía del debido proceso y del derecho de defensa. En este procedimiento la Sala actúa conforme Constitución 237, conforme Ley, CEPACA y por supuesto conforme el reglamento interno del Consejo de Estado. Al igual que sucede con la emisión de conceptos, la Sala actúa desde su autonomía e independencia al ser parte de la rama judicial. Así lo disponen la Constitución, la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y el Código Contencioso Administrativo. En términos generales, esta es la función de resolver conflictos administrativos, de competencia administrativa que la Sala de Consulta desarrolla cada día más creciente. Dos ejemplos muy concretos nos permiten entender esta función de la Sala de Consulta. Concretamente, en el departamento del Cauca se presentó un debate muy interesante entre la Corporación Autónoma Regional, la CRC del Cauca, y el Cabildo Indígena del Resguardo de Belalcázar para conocer un asunto con respecto a la tala de 2 árboles. 2 árboles puede parecer insignificante para el común de los colombianos, pero para la comunidad indígena
para estas zonas especialmente frondosas, boscosas, dos árboles resultaron importantes, pues ese debate se presentó porque la Corporación Autónoma Regional y el Cabildo Indígena, cada uno quisieron asumir las competencias en sentido positivo para sancionar al responsable. Después de un largo estudio, con audiencia, con participación del Ministerio de Ambiente, las comunidades en general, la Sala considera que, respetando los conceptos de jurisdicción indígena, de usos y costumbres, la entidad competente para resolver este conflicto es el Cabildo Indígena, como en efecto se asignó. Y un segundo, y con eso cierro mi intervención, también en la misma zona y también con la Corporación Autónoma Regional del Cauca, se presentó un debate similar con el Cabildo también, con el resguardo indígena de Jambaló, por la caza, por la muerte de un puma, de un animal, un puma con color, esa es una de las clases de la fauna, y se presentó porque un indígena dio de baja a este puma y se presentó, por supuesto, el reclamo entre la corporación y el resguardo indígena. Finalmente, el Consejo de Estado se inhibió, produjo una decisión inhibitoria en la medida en que ya el resguardo indígena había producido una decisión. Estos dos ejemplos resumen exactamente lo que es la función de resolver conflictos administrativos de la Sala de Consulta y Servicio Civil, en el que participa el ciudadano, hay una cercanía, se resuelve su conflicto, se le dice quién es el que le va a dar la decisión final en beneficio de la seguridad jurídica y del Estado social y de derecho. Gracias, doctora Maya, por sus reflexiones. Permítanme, sin más, dar paso al consejero de Estado, miembro de la Sala de Consulta y Servicio Civil, doctor Edgar González. Muchas gracias. En primer lugar, mi satisfacción por estar con ustedes en este encuentro de la jurisdicción. Un saludo muy sucinto, porque sé que ya lo han hecho, a todas las autoridades de las tres ramas del poder público, y entro a cumplir mis 10 minutos de cometido. En primer lugar, creo que es importante señalar la importancia del encuentro de la jurisdicción. Yo creo que es un marco de referencia obligado y necesario para todo el derecho administrativo y para quien quiera conocer de las funciones consultivas y contenciosas administrativas. Yo concibo el Consejo de Estado como un solo órgano, único cuerpo, con dos funciones igualmente importantes, la contenciosa y la sala de consulta, que deben trabajar al unísono y en forma armónica para cumplir sus funciones. Me corresponde en estos cortos minutos mencionar o hablar de una función que es muy importante y que, por no ser tan conocida, no demerita su importancia y la necesidad de fortalecerla. Me estoy refiriendo a la función que tiene la sala de consulta del Consejo de Estado de precaver conflictos, es decir, la que está en el numeral 7º del artículo 112 del CEPAC. Para la metodología voy a utilizar 4 puntos. Primero, el contenido. Segundo, la justificación y necesidad de la función. Tercero, la importancia creciente que está teniendo esta función, para terminar en la reforma legal que se está introduciendo con la reforma del CEPAC. En cuanto a su contenido y en forma muy breve, es una función que ya se tiene, pero que no se ha desarrollado realmente. Es emitir concepto a petición del Gobierno Nacional para resolver las controversias entre entidades nacionales y entre entidades nacionales y territoriales, con el fin de precaver un eventual conflicto bajo un concepto que se considera reservado. Es una de las modalidades de la función general que tiene la sala de resolver y emitir conceptos a petición del Gobierno Nacional. Su justificación, segundo punto, es obvio la necesidad de dar respuesta jurídica a las múltiples controversias que se están presentando entre entidades estatales y que tiene una razón de ser legítima, es decir, la necesidad de entender que la administración es compleja, que es especializada y que hay una gran marcada descentralización funcional y territorial de las administraciones. La importancia, yo creo que en estos 10 minutos que estoy compartiendo con ustedes, tal vez este es el tema que más quisiera hacer énfasis. Miren ustedes que, según la fuente de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, a 30 de junio del 2020, estamos hablando apenas de hace 2 meses, existen actualmente 2.244 procesos contenciosos interadministrativos,
pero no es solamente la cuantía, es fundamental, perdón, no solamente la cantidad de procesos, sino la cuantía. El año pasado, cuando se presentó la reforma del CEPACA, la Agencia Nacional había estimado las cuantías de estas controversias en 3.2 billones de pesos. Actualmente, según las fuentes a 30 de junio de 2020, estamos hablando de 4.7 billones de pesos, 4.768.000 millones de pesos. Es obvio que esto no tiene ningún sentido. De estas controversias, el 92% de los procesos judiciales se enmarcan en 5 territorios: Cundinamarca, Bolívar, Bogotá, Antioquia y Tolima. Como recordando y evocando a mi gran maestro, el profesor Julio César Uribe, esto atenta contra la lógica de lo razonable. No tiene ningún sentido que las entidades públicas se demanden entre sí. Hay recursos públicos de un lado y del otro. ¿Qué implica esto? Mayores cuantías, mayores costos, honorarios para los abogados, estudios, costas procesales, intereses de mora, comisiones de éxito y en general el tiempo que puede ser dedicado a cumplir la función de la entidad. Uno puede entender que los funcionarios tienen que defender a su entidad y su responsabilidad personal, pero no tiene justificación. Yo creo que esto implica la solución. ¿Cuál es la solución? Fortalecer la función que tiene la sala de consulta para ayudar a solucionar estas controversias. Es decir, la sala de consulta, por una función que ya tiene, repito, y que hay que fortalecerla, lo que se trata es de cumplir una especie de amigable composición para resolver estas controversias y eliminar o tratar de solucionar y dar por terminadas las innumerables controversias que son judiciales y algunas que no son judiciales. Realmente la cuantía puede superar mucho lo que yo dije. Estas reformas que se están haciendo, esta función, repito, el gobierno está muy interesado en que el Consejo de Estado fortalezca esta función y la desarrolle. Nosotros ya la estamos haciendo. Tuvimos un conflicto reciente, un concepto reciente entre el antiguo FONADE y MINTIC, que ya lo resolvimos y tenemos varios. Cuando digo resolvimos, estoy hablando de la emisión de un concepto. La reforma del CEPACA incluye ¿qué? Que está incorporada, repito, en el proyecto de reforma que está adelantándose en el Congreso. Ya tenemos la primera aprobación del Senado y estamos en el primer debate en la Cámara, y fundamentalmente lo que se quiere es aclarar que se trata de precaver eventuales litigios entre entidades estatales o tratar de solucionar un litigio existente. O sea, ampliamos el campo de acción de la función de emitir conceptos. Se habla de una suspensión de términos legales, de un leve procedimiento, un mínimo procedimiento que permita una audiencia, la participación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, la participación del Ministerio Público y finalmente un plazo razonable de 90 días para que el Consejo de Estado pueda emitir los conceptos. Ya en la audiencia en la Cámara, les quiero comentar como anécdota, parte de la academia consideró que era importante un concepto vinculante. Vinculante o no, creo que hay que mostrar la importancia de esta función y la necesidad de fortalecerla. ¿Esto va a demandar mayores recursos? Sí, va a demandar mayores recursos. Va a haber un cambio en la concepción de la función consultiva del Consejo de Estado y va a requerir recursos administrativos, recursos humanos e infraestructura para poderla desarrollar. Pero el costo-beneficio es claro, el mismo estimativo que ha hecho la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, pues obviamente entretener estos costos de abogados de litigantes con unos funcionarios que puedan soportar mejor a la sala de consulta, es claro el tema de costo-beneficio. Finalmente, quisiera terminar para cumplir con mi mandato de los 10 minutos, no sé si son 8 o 10 minutos, pero creo que por 2 minutos más alcanzamos. Cuando venía en el carro, ahorita para este tema, para poder emitir este pronunciamiento delante de ustedes, me encontré en la misma libreta que anoté mis apuntes, las palabras que yo dirigí al Consejo de Estado cuando yo entré. Yo creo que ustedes todos saben que uno tiene 10 minutos para presentarse en sala, es todo formal y obviamente el nerviosismo de uno es propio porque de eso depende que lo nombren o no lo nombren. Y simplemente quiero anotar lo siguiente para culminar con esta pequeña presentación. Voy a leer una parte de noviembre o septiembre del 2016, estamos hablando de hace ya casi 4 años, que creo que tiene total actualidad. Y la voy a leer
porque quisiera culminar mi pequeña presentación con estos apuntes o este documento. Dice lo siguiente: en estos momentos de incertidumbre y de desconocimiento de la labor de los jueces, con mayor razón resulta un honor hacer parte de una corporación como el Consejo de Estado, encargada de preservar la justicia en las actuaciones de la administración y en su labor de consulta, como parte de una rama que ha sido y deberá seguir siendo la principal fuente de garantía del Estado Social de Derecho. Por ello, se requiere preservar su independencia frente a otras autoridades públicas y su autosostenibilidad más allá de aspectos coyunturales. Son estas las bases mínimas para la labor que cumple el Consejo de Estado y los tribunales y jueces administrativos, esencial, pero austera y discreta como debe ser, alejada del consenso colectivo y de los medios. Esto, en mi concepto, resume la función tan importante que cumple la jurisdicción contencioso administrativa. Mil gracias a todos por haberme escuchado. Muchas gracias al doctor Edgar González por sus reflexiones. Permítanme entonces recibir ahora al presidente del Consejo de Estado, miembro de la Sala de Consulta y Servicio Civil, el doctor Álvaro Namén Vargas. Muy buenos días a todos. Muchas gracias a la organización por este encuentro. Provechoso, ojalá para todos los miembros, a quienes les envío un cálido saludo. Quisiera empezar esta intervención señalando que la función consultiva que realiza el Consejo de Estado hace 200 años es de gran trascendencia para las instituciones y para la República. La función consultiva, en virtud de la cual la Sala de Consulta y Servicio Civil, quien la ejerce, emite conceptos jurídicos a solicitud del Gobierno Nacional sobre cuestiones de administración pública y dudas que se presentan en las actuaciones por parte de las autoridades, ha cumplido una función primordial en el Estado colombiano. En primer lugar, a través de estos conceptos se precisan los vacíos y las lagunas que se presentan en las actuaciones de la administración pública, pero adicionalmente es un instrumento de equilibrio de poder y adicionalmente un medio de colaboración armónica entre los poderes públicos. Igualmente es importante para las actuaciones judiciales, en la medida en que los jueces, a través de la opinión autorizada de los conceptos que realiza esta sala, pueden apoyarse para la solución de los conflictos que se les someten a su consideración, de manera que hay una reciprocidad entre las funciones de la Sala Contenciosa y la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Adicionalmente, a través de los conceptos y su aplicación, se precaven conflictos en la administración pública con los particulares, lo cual también es entonces una herramienta fundamental de acceso a la administración de justicia. Por citar un ejemplo, los grandes debates y los grandes temas complejos en la sociedad pasan por el estudio de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Por dar un ejemplo, en materia de corrupción, hace varios años se le ha solicitado por el Gobierno Nacional la opinión autorizada de la Sala de Consulta para resolver ciertas dudas y cuestiones sobre la materia que se presentan en el ordenamiento jurídico. En primer lugar, quisiera recalcar dos conceptos que son fundamentales en esta materia. Los conceptos 2260 y 2264 del 10 de agosto y 27 de agosto del 2015, en los cuales se refirió la Sala de Consulta en relación con los efectos que en la contratación estatal tienen los actos de corrupción cometidos por personas jurídicas extranjeras y que cuentan con medida de aseguramiento sus representantes o socios o con condenas judiciales. Al respecto, para dar respuesta a estas consultas, se refirió el Consejo de Estado a través de esta sala sobre los tratados internacionales suscritos por Colombia en este campo, en particular la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas
contra la corrupción y el soborno transnacional, y recordó que en materia de contratación estatal se deben privilegiar los principios de transparencia, de buena fe, de planeación, de precaución y de moralidad administrativa, y un principio muy importante que es la integridad o la solvencia moral de quienes contratan con el Estado. Por eso propuso una serie de medidas importantes en materia de contratación estatal, como conocer integralmente al contratista y al oferente, tanto en sus aspectos financieros y jurídicos como lo relativo a sus antecedentes, para determinar si son hábiles y aptos e idóneos moralmente para contratar con el Estado. Y por eso también incluso propició medidas que se adoptaran en los procesos y pliegos de condiciones de los contratos, como la suscripción por parte de los proponentes de acuerdos de integridad moral, declaraciones de origen de legalidad de los fondos, e igualmente un deber de información sobre la composición y sobre aquellas circunstancias que puedan comprometer penalmente por actos de corrupción a sus directivos y representantes legales y socios. Igualmente la inclusión de medidas dentro de los contratos relativas a resoluciones de contratos por aquellos supuestos en que, si bien no son inhabilidades, pueden comprometer actos de corrupción, y la inclusión de autorizaciones para consultarlos en todas las bases de datos y en todas las centrales en relación con su comportamiento y conducta dentro del tráfico jurídico. También señaló en esos conceptos algo muy importante, y es el riesgo de corrupción, que es previsible y entonces tiene que ser identificado, tasado y asignado a los contratistas, teniendo en cuenta que el valor reputacional puede afectar el riesgo también financiero en la ejecución de los contratos y los cierres que se hacen desde el punto de vista económico en los contratos, para que no se presenten posteriormente hechos que puedan comprometer el correcto ejercicio y el objeto contractual que demandan los fines de la contratación. Igualmente también instó al Gobierno Nacional y a las entidades públicas a que utilizaran los mecanismos de cooperación internacional y local para conocer la información penal, fiscal, disciplinaria y financiera que se requieren de los oferentes y contratistas. Y en cuanto a las inhabilidades e incompatibilidades, hizo un estudio profuso en la medida en que es una institución que propende porque la moralidad pública se presente en la contratación estatal. Y en relación con las condenas y con las medidas de aseguramiento de autoridades extranjeras, señaló que eran válidas para tipificar aquella inhabilidad prevista en la Ley 80 del 93, en el artículo 8º, literal J, que en ese tipo de aspectos hace que cuando se incurran en esas, digamos, circunstancias o medidas de aseguramiento, condenas penales, esas personas jurídicas extranjeras no pueden contratar con el Estado colombiano. Es importante también señalar que estos conceptos no solamente resuelven el caso concreto, sino que en el campo judicial, en la propia administración pública y en la sociedad tienen un efecto importante de trascendencia. Así lo hemos podido constatar cuando quiera que en aquel concepto se habló de las deficiencias que en materia del orden jurídico se presentaban en cuanto a las inhabilidades para contratar por actos de corrupción. Y es así que el legislador, a través de 2 leyes, estableció unos supuestos adicionales a los que se venían tratando. Me refiero a la Ley 1778 del 2016 y 2014 del 2019, que establecen el soborno transnacional como una responsabilidad administrativa de personas jurídicas, e igualmente lo relativo a la inhabilidad extensible a los grupos empresariales que incurrieran en actos de corrupción, para ampliar la duración de esa inhabilidad de contratar con el Estado de manera indefinida, pasando de esos 20 años a un espacio ya temporal en el tiempo en el cual no se puede contratar con este tipo de personas. En el plano judicial, también estos conceptos, que si bien no son vinculantes, terminan también teniendo un efecto obligatorio en los casos concretos sometidos a nuestros jueces contenciosos. Así, en la sentencia del 6 de diciembre del 2018, el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca para resolver una acción popular interpuesta por la Procuraduría General de la Nación contra la concesionaria Ruta del Sol, estableció y ordenó que se tuvieran los fundamentos del concepto de la sala de consulta del 10 de agosto del 2015 aplicable a todos los procesos de contratación para erradicar la corrupción en cualquier tipo de actividad contractual que emprendiera el ANI. Igualmente, la Procuraduría General de la Nación suscribe compromisos con los sectores para que adopten este concepto importante en materia de contratación con la finalidad de que se privilegie la moralidad pública y el erario que nos corresponde a todos. Todo lo anterior permite demostrar que los conceptos emitidos por la Sala de Consulta y Servicio Civil, a pesar de que no tengan en principio carácter vinculante, son habitualmente revisados, estudiados y acogidos por los sectores del Estado y termina teniendo una influencia importante en las decisiones legislativas, administrativas y judiciales. Como se observa, el Consejo de Estado, en ejercicio de la función consultiva, es un actor importante de la vida institucional y democrática del país, por cuanto ilumina y ayuda a regular los problemas emergentes que a veces son fuentes de tensión, división o escisión en la sociedad. Muchas gracias. Pues bien, ¿cuál ha sido el foco de este panel? No otro que esclarecer y subrayar la particular condición ontológica, vale decir esencial, del Consejo de Estado y de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Hemos acudido a dos connotados juristas extranjeros por manera de observar el asunto desde su mirada de derecho comparado. Escuchados el presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, doctor Rodríguez Arana, el consejero de Estado de Francia, doctor Pellissier, y los tres colegas de la Sala de Consulta y Servicio Civil, me corresponde agradecerles a ellos por sus juiciosos comentarios y al público por su audiencia. El consejero Amaya ha presentado la función de resolver conflictos de competencias administrativas y con el propósito de ilustrar tan cara y útil tarea para los habitantes de nuestro país, ha echado mano de dos interesantes casos en los que se vieron involucradas comunidades afro, autoridades aborígenes, amén de autoridades ambientales de las que conocemos como de carácter más general. Esto fue a propósito de tala de árboles y caza de animales salvajes. ¿Qué autoridad debe resolver mi caso?, se preguntan las personas envueltas en un caso de conflictos de competencias. A esa pregunta responden los tribunales respecto de los conflictos locales y la sala de consulta en aquellos conflictos que desbordan la jurisdicción del tribunal. El consejero González se ocupó de la función consultiva de precaver conflictos intraestatales. Recientemente el Estado colombiano decidió usar esta función de la sala, que a no dudarlo traerá ingentes beneficios a toda la nación. Más de 4 billones de pesos, de hecho 4.7 billones de pesos, están imbricados en este tipo de conflictos, cuya solución se ha demostrado tradicionalmente costosa y demorada. Estos conflictos pueden obtener alivio del papel consultivo de la sala desde su condición de independencia. Fue puesto de presente un caso concreto sobre el que hubo ya levantamiento de reserva, de manera que a nadie le debería caber duda del impacto que empieza a tener esta función. El consejero y presidente, doctor Namén, presentó la función general de absolver consultas de gobierno. Para ilustrarla, se refirió a un conjunto de conceptos que han trascendido a fallos de la jurisdicción, a las aulas universitarias y a otras entidades públicas. Se trata de conceptos que abordaron el tema de la corrupción administrativa desde el recorrido de ese fenómeno en el ámbito internacional hasta sus repercusiones en el ámbito interno. En efecto, prevención y control en la actividad contractual del Estado
son cuestiones que deben pasar por los preceptos trazados en la mencionada pieza consultiva. Debo al menos mencionar una cuarta función, la que hace a la contribución a la calidad normativa. El Estado puede solicitar a la Sala, y ésta puede motu proprio, abordar la confección de proyectos normativos de todo tipo. La actividad normativa en todos los órdenes en nuestro país admite rápido y sustancial mejoramiento. Y un mejoramiento de este tipo tendría indudables efectos en la seguridad jurídica. Esta función ha sido beneficiosamente utilizada, en efecto, pero pensamos que podría y debería serlo mucho más. ¿Cómo presentar entonces los aportes de los invitados extranjeros? Siendo que en cada país la composición, el modo de elección y algunas funciones son diferentes, permítaseme hacer énfasis en los rasgos convergentes que apuntan al tema del PANES, que es la ontología del modelo de Estado colombiano, y partir de que ambos han subrayado el carácter primigenio de la función consultiva en tanto asesoría jurídica independiente que se ocupa de asuntos de coherencia, de consistencia, de juridicidad, pero no de oportunidad política. En España, el Consejo de Estado se quedó solo con la función consultiva y esta se ha extendido a las comunidades autónomas que ahora cuentan con órganos consultivos. En Francia, como en Colombia, la jurisdicción contencioso administrativa emergió con el tiempo en el seno del propio Consejo de Estado. Ambos juristas pusieron de relieve la singular importancia de la especificidad de la jurisdicción. Esa especificidad no es otra que el control del Estado de Derecho. Ergo, control de la democracia, agrega Jaime Rodríguez Arana, quien enfatiza en la importancia del carácter bifronte de los consejos de Estado de Francia y Colombia. Bifronte porque por un lado está la crecientemente importante autoritas, que es el saber socialmente reconocido, de la función consultiva que aconseja antes, ex ante, y la potestas del juez contencioso administrativo que falla ex post. A esta condición, Rodríguez Arana atribuye lo que denomina el prestigio del Consejo de Estado de Colombia, además al hecho de que ejerce jurisdicción constitucional y electoral. Han coincidido también en que estos modelos de Consejo de Estado exigen que sus magistrados tengan sentido del Estado. Deben conocer las misiones, objetivos y apremios de la administración, ya que los asuntos que les conciernen no son asuntos entre actores privados. Eso señala Pellissier, al tiempo que enseña que el propio primer ministro de Francia es formalmente el presidente del Consejo de Estado, aun cuando en la operación cotidiana esa función la cumpla el vicepresidente. El señor Sauvé, quien vino a nuestro bicentenario, ocupó la dignidad de vicepresidente durante cerca de 13 años. Hay que tener en cuenta que el Consejo de Estado es una corporación que se autogestiona, lo cual no sucede en Colombia. En Francia, en general, los 230 miembros del Consejo de Estado desarrollan tanto funciones consultivas como jurisdiccionales. De acuerdo con el conocido fallo Procola del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con Luxemburgo, quienes hayan participado de la función consultiva no pueden ejercer función jurisdiccional si el caso de que se trata es puesto a fallo jurisdiccional. Por eso se separan del mismo. De esta forma, la nación francesa obtiene lo mejor del conocimiento del Consejo de Estado para asegurar calidad en relación con las funciones del Ejecutivo. Todo proyecto de ley del gobierno debe pasar por el Consejo antes de ser presentado al Legislativo. En fin, desconocer las cuestiones tratadas en este panel entraña desconocer lo que es el Consejo de Estado, su esencia, su naturaleza específica.
Estas reflexiones ameritan profundización, por lo cual la Sala de Consulta y Servicio Civil convocará en 2001 un foro internacional en el que se estudiarán a profundidad los temas esenciales de nuestro modelo de Consejo de Estado, que aquí han quedado apenas esbozados. Por último, doy gracias también a la señora vicepresidente de nuestra corporación por la impecable organización de este evento. Mil gracias.